Bueno, vamos a hacer las tres primeras partes o tres apartados de este primer ejercicio, ¿vale? Y para ello vamos a abrir la aplicación de Access, en este caso, programas, Microsoft Office Access 2007. Una vez que se abra, nosotros vamos a trabajar siempre con la base de datos en blanco. Una vez pinchado este botón, nos pide que le demos un nombre. Es al revés que en Word, en Excel, es decir, en el procesador de datos o en hoja de cálculo, que podemos trabajar y luego darle un nombre al archivo. Aquí no, primero hay que dar un nombre al archivo y luego ya podemos trabajar. Para ello vamos a cambiar la ubicación y lo haremos por medio de este botón. En este caso vamos a guardarlo en mis documentos, aquí en Downloads, y el nombre que le vamos a dar, en este caso, como nos dice el ejercicio, se va a llamar práctica, porque no vamos a poner tilde, práctica 1, ¿vale? Que sea base de datos, Microsoft Office 2007. Podemos guardarlo con otros tipos de extensiones, ¿vale? De otras versiones anteriores, pero nosotros lo que queremos es la de 2007. Damos a aceptar y automáticamente ha cambiado la ruta y este es el nuevo nombre que va a tener con su extensión, que esta es la extensión del 2007. Una vez hecho, damos a crear. El ordenador automáticamente, como primer ejercicio, vamos a hacer así una explicación general, nos crea una tabla. Que sepamos que una base de datos no está solamente compuesto de tablas, también va a estar compuesto de otros elementos que aquí en este primer momento no nos aparecen. Aquí está, he dado un tipo de objeto. Aparte de tablas, vamos a poder crear en este ejercicio, en este curso haremos fórmulas, tendremos consultas e informes. Y falta aquí otro que se llama macros. Como es un tiempo muy reducido para este curso según los contenidos establecidos en la LOE, vamos a hacer solamente tablas, formularios y utilizaremos también las macros. Es a lo que nos va a dar tiempo. Bueno, en un principio las tablas. Las tablas es una parte importante, es la donde se van a introducir todos los datos, ¿vale? Aquí nosotros crearemos unos campos, como este por ejemplo que nos ha creado automáticamente el ordenador. ¿Y esos campos qué son? Pues por ejemplo el nombre, el apellido, la dirección, etc. Podemos meterlo de dos maneras, o a través de, como vemos aquí, en forma de hoja de cálculo, o por medio de formularios, que es como lo haremos nosotros. Esta primera fase, esta primera parte, lo haremos por tablas, pero luego crearemos un formulario. ¿Un formulario qué es? Es una ficha con una estética, con una estructura organizativa, por donde introduciremos los datos y estos a su vez luego irán vinculados con una tabla. Eso es lo que principalmente vamos a desarrollar. Consultas, como su propio nombre indica, es decir, si necesitamos conocer unos datos en concreto. Por ejemplo, queremos saber los trabajadores de nuestra empresa mayores de 18 años. Entonces, por medio de estas consultas podemos crear unas variables. Y luego el informe, esos datos que tenemos o esas tablas que tenemos, darlas una forma corporativa, ¿no? Una estructura. Eso es lo que desarrollamos. Bueno, entonces, primero la tabla. Como veis nos va a dar un nombre genérico, que es tabla 1, al cual habrá que cambiarlo. Pero además vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que meter nuevos datos como nos pide el ejercicio. El ejercicio aquí nos dice que tenemos que llamarlo datos personales y además nos dice que los campos que vamos a introducir van a ser estos: nombre, el campo apellidos, dirección, localidad, etc. Si os dais cuenta, aparece una inicial y luego un nombre. ¿En qué consiste eso? El nombre del campo lo vamos a poner con una inicial y luego, para que lo podamos visualizar nosotros, en el título, en la propiedad título, meteremos nombre. Es decir, vemos aquí ID, ¿vale? Pero este ID es, en este caso sería como la inicial. Para entender nosotros la ID la daríamos un nombre. Además dice que la aplicación va a ser la que nos establece una clave principal, es decir, esta. Ahora explicaremos en qué trata la clave principal. Para ello, todavía no tiene nombre la tabla. Hay diferentes formas de darle nombre. Una de ellas, por ejemplo, sería, si pasamos a la estructura interna de la tabla, venimos aquí a ver, vista en hoja de datos, que es lo que tenemos ahora, y si no, vista diseño. Nos pide que le demos un nombre a la tabla. En este caso, datos personales.
Aceptamos y estamos dentro de la estructura. Bueno, el primer campo que aquí nos va a mostrar siempre va a ser el campo llamado clave principal. ¿Qué es el campo clave principal? El campo clave principal se designa con la llavecita esta. Ahí lo tenemos. Y consiste, varios campos forman un registro. Es decir, nombre, Javier, apellidos, Arran Sacristán, dirección, la que yo tengo en Ponferrada, localidad, Ponferrada, código postal 24400, teléfono 666-777-777. Todos esos datos son un registro. Otro, Luis Rodríguez Pérez, dirección calle de la O, localidad Valladolid, código postal 47005, número de teléfono 983 25 75 72. Eso es otro registro. Es decir, cada uno de estos que vemos aquí, todo esto es un registro. Todo lo que vemos aquí es otro registro. Esto es otro registro. Son registros. Y cada uno de estos son campos. Y este de aquí es el ID o clave principal. Es decir, cada registro va a tener, para entendernos, su propio documento nacional de identidad. Es decir, su número de identificación, su código alfanumérico, numérico o de texto, que es único e intransferible para este registro. Y es importante que cada registro tenga. Es decir, que si yo mi DNI lo meto en la Seguridad Social, saldrán todos mis datos de la Seguridad Social. Si esos datos los meto en Hacienda, mi DNI lo meto en Hacienda, saldrán todos mis datos de Hacienda. Es decir, mi DNI es la clave principal de todos mis registros. Entonces, una vez hecho esto, me dice el ordenador que tenemos que tener una clave principal, que normalmente va a ser un identificador. Este va a ser el ID. Podemos dejar ID y luego los tipos de campos. Bueno, ¿cómo debe ser el tipo de campo de una clave principal? Aquí aparecen muchísimos. Yo el autonumérico lo dejaría para el final porque consiste en un contador automático. Y si yo me voy ahora mismo otra vez aquí a la hoja de datos y empiezo a meter registros, en el momento en el cual yo meto el número 1 y lo borro, y lo borrase, ese número 1 ya no existe. Es decir, mirad, si yo llego, voy a meter otro registro, voy a meter otro campo, por ejemplo, SS, y lo vamos a dejar como texto. Yo llego, le digo que sí, que guardamos los cambios, voy aquí, pongo una Q, aparece el número 1, meto el segundo, una W, así, aparecen números automáticamente. Pero si yo, por ejemplo, borro este registro, me pongo aquí, botón auxiliar, eliminar registro. ¿Quiere borrar este registro? Sí. Ya nunca más va a salir el número 2, porque ya se utilizó y ha desaparecido. Por eso es preferible no utilizar este tipo de tipo de dato. Es preferible en un principio utilizar, por ejemplo, número, que hay que meterlos a mano. Luego ya, una vez que hayamos terminado toda la base de datos, podríamos cambiarlo. No siempre, pero podríamos. Yo soy de los partidarios de dejarlo en mano. Bueno, voy a quitar este registro que no me sirve ahora para nada. Para ello, botón auxiliar, eliminar fila. Le decimos que sí, eliminamos. Bueno, vamos. Ya hemos metido la clave principal, el ID, que va a ser este. Ahora vamos a meter todo lo que nos pide aquí. Nombre, apellidos, dirección, localidad, etc. Para ello, decimos la N y nombre, que va a ser tipos de datos. Aquí hay muchos tipos de datos. Texto es para meter texto, como bien dice, letras, números. Los números los va a clasificar como texto. Memo, que viene de memoria, es decir, meter más de 200 hasta 255 caracteres. Número, meter, como bien dice, cantidades. Fecha y hora, yo creo que no necesita más información. Una moneda, si metemos números, pero indicando un tipo de moneda. Autonumérico es un contador automático. Si no, por ejemplo, ¿tiene usted carnet de identidad? Sí, no. Objeto lee, para insertar una imagen. Hipervínculo es para vincular ese texto a una dirección de internet, a un correo electrónico, a cualquier cosa, a vincularlo a algo. Y el datos adjuntos no lo vamos a utilizar, y el asistente para búsqueda es cuando llegue ya el momento, que ya lo utilizaremos. Es un asistente, es decir, vamos a seguir una serie de pasos para crear lo que llamaremos más adelante persianas desplegables, como por ejemplo esta, que es una persiana desplegable, con diferentes opciones.
¿vale? Bueno, primero, nombre con texto, y aquí en título, que estas son las propiedades, que ya iremos utilizándolo poco a poco, vamos a poner nombre. ¿Por qué ponemos ahí nombre? Pues mira, si no pongo nada y me voy otra vez a la vista de hoja de datos, decimos que sí que guardamos los cambios, me aparece una N, que esto cuando lo visualice una persona externa a esta base de datos no lo entiende, pero vista diseño, si yo pongo nombre, vista diseño, digamos que sí, ya la cosa cambia. Bien, vista diseño, seguimos metiendo los demás, de apellido también va a ser título, no vamos a hacer más que esto, dirección, texto, localidad. Para pasar a esta columna damos al tabulador. Localidad, vamos a dejar también lo mismo. Bueno, ahora viene el dilema, código postal. Lo dejamos como texto, como número. Lo dejamos como texto, ¿por qué? Porque el código postal más el código postal, por ejemplo, de mi padre, no es el código postal de mi hermano. La suma de esos dos códigos, entonces se deja con eso. No vamos a tocar por ahora nada más que los nombres. Código postal, porque deberíamos también poner el tamaño, que son 5, pero en este caso no vamos a hacer por ahora nada. Y por último el TLF, que lo mismo que el código postal. Son números, pero realmente es un texto. Entonces ponemos aquí. Ya hemos creado nuestra primera tabla. Si me voy ahora, vista diseño, vista de hoja de datos, doy que sí, que me guarde las cosas, y ahora ya lo único, estos dos los vamos a quitar, selecciono los botones, bueno, elimino uno, y ahora digo que sí, eliminar, y elimino otro, eliminar. Y ahí ya tenemos para empezar a meter todos estos datos, uno a uno. María Suárez Pérez, sería María, doy al tabulador, Suárez Pérez, tabulador, dirección, 4 Caminos, localidad, Madrid, tabulador, 28004, teléfono, pues nos lo podemos inventar, 91 254 5632, 5632. Damos al tabulador y nos lleva al segundo. Y ponemos el número 2 porque es numérico. Y así sucesivamente vamos escribiendo cada uno de los datos.